8:17 de la mañana. Un papel fue colocado lentamente sobre la mesa. Y en cuestión de minutos, un matrimonio que había durado 10 años, según algunas fuentes, comenzó a desmoronarse desde dentro, sin gritos, sin discusiones, solo con un silencio tan pesado que parecía llenar toda la habitación, porque ese papel no era un documento cualquiera. Era el resultado de una prueba de ADN que, según se dice, lo cambió todo. Y frente a él, José Coronado permanecía inmóvil, sin levantar la mirada, como si leyera una y otra vez las mismas líneas, esperando que en algún momento dejaran de ser reales. Pero no lo hacían. Y no era rabia lo que se reflejaba en su rostro, sino algo mucho más profundo. Algo que no se puede explicar fácilmente. Una mezcla de dolor, traición y una pérdida que no se ve, pero que se siente como si algo se rompiera por dentro sin hacer ruido. Porque según algunos rumores, los hijos que había criado durante años, los mismos a los que había visto crecer, reír, caer y levantarse, podrían no ser biológicamente suyos, y en ese instante, todo lo que alguna vez pareció estable comenzó a tambalearse, como si el tiempo retrocediera lentamente, obligándolo a revisar cada recuerdo, cada momento compartido, cada palabra dicha en una casa, que ahora, según se comenta, ya no parecía la misma. Y mientras tanto, Paola Dominguín, cuyo nombre empezaba a aparecer en conversaciones cada vez más tensas, era señalada en versiones que hablaban de una posible traición, aunque nada era afirmado con certeza, solo insinuado, repetido en voz baja, como si todos supieran algo pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Y así, en medio de esa incertidumbre, los días comenzaron a cambiar de ritmo. Primero fueron pequeños detalles, casi imperceptibles. Una llamada que no fue respondida, una mirada que evitaba encontrarse con otra, una cena que terminó antes de lo habitual. Y luego, según algunas fuentes, el distanciamiento se hizo evidente, no en declaraciones públicas, sino en ausencias, en silencios prolongados, en la manera en que dos personas que alguna vez compartieron todo, empezaban a moverse como extraños dentro del mismo espacio, mientras los medios comenzaban a hacer preguntas que no tenían respuestas claras, y los seguidores, atentos a cada gesto, empezaban a notar que algo no encajaba, que había una tensión invisible que crecía con cada aparición, con cada imagen captada a distancia, y en medio de todo eso, él seguía en silencio, un silencio que, según se dice, no era casual, sino una forma de contener algo demasiado grande para ser dicho, porque no se trataba solo de una relación rota, sino de una verdad que, de ser cierta, cambiaba el significado de una década entera, y entonces los recuerdos comenzaron a pesar más que nunca. Cumpleaños, celebraciones, fotografías familiares que ahora parecían adquirir un tono distinto, como si cada sonrisa guardara una pregunta sin respuesta. Y mientras tanto, según algunas versiones, la decisión de separarse empezó a tomar forma, no de manera abrupta, sino como una consecuencia inevitable de algo que ya no podía sostenerse, aunque nadie sabía exactamente en qué momento se cruzó esa línea, ni quién dio el primer paso, porque desde fuera todo parecía haberse apagado sin hacer ruido, como una luz que se va lentamente hasta desaparecer, y en medio de esa caída silenciosa, había detalles que comenzaban a llamar la atención. Una puerta que se cerraba más despacio de lo habitual. Un teléfono que permanecía boca abajo sobre la mesa. Un mensaje que nunca fue respondido. Pequeñas señales que, juntas, construían una historia que nadie podía confirmar del todo, pero que muchos empezaban a intuir. Y así, el tiempo siguió avanzando, llevando consigo
preguntas que quedaban suspendidas en el aire, sin respuestas claras, sin declaraciones definitivas, solo con esa sensación persistente de que algo importante había ocurrido, algo que no podía verse, pero que se sentía en cada silencio, en cada ausencia, en cada gesto contenido. Y mientras la historia continuaba desarrollándose lejos de las cámaras, según algunas fuentes, lo único que quedaba era esa imagen inicial, un hombre sentado frente a un papel, una habitación en silencio, y la certeza de que en algún punto todo lo que creía conocer había empezado a romperse sin que nadie pudiera detenerlo. Y entonces, la historia retrocede lentamente, como si alguien rebobinara una cinta que durante años fue presentada como perfecta, volviendo a esos primeros momentos en los que José Coronado y Paola Dominguín aparecían juntos ante las cámaras, sonriendo, compartiendo miradas que según muchos transmitían una conexión difícil de fingir, caminando uno al lado del otro en eventos públicos, intercambiando palabras breves pero suficientes para construir la imagen de una relación estable, incluso admirada, porque había algo en la forma en que se miraban que hacía pensar que todo estaba en su lugar, que nada podía romper esa calma. Y durante un tiempo, eso pareció ser cierto. Celebraciones discretas, encuentros familiares, momentos capturados en fotografías donde todo parecía encajar, donde la idea de una familia consolidada se sostenía sin grietas visibles. Pero según algunas fuentes, ese equilibrio comenzó a cambiar de manera casi imperceptible, tan leve que al principio nadie lo notó. Pequeños desajustes en la rutina diaria, ausencias que no tenían explicación clara, agendas que ya no coincidían como antes, viajes que surgían sin demasiados detalles y llamadas telefónicas que, según se dice, se volvieron más breves, más tensas, terminando antes de lo habitual, como si cada conversación evitara llegar a un punto que nadie quería enfrentar. Y en medio de esa transformación silenciosa, comenzaron a aparecer detalles que, aislados, parecían insignificantes, pero juntos, empezaban a dibujar otra historia. Un mensaje que no fue respondido durante horas, una noche en la que alguien regresó más tarde de lo esperado, sin dar demasiadas explicaciones, una mirada que se desviaba justo en el momento en que debía sostenerse. Gestos mínimos que, según algunos testigos cercanos, no pasaban desapercibidos para quienes estaban atentos. Y mientras tanto, desde fuera, los seguidores empezaban a percibir que algo había cambiado. Comentarios en redes que hablaban de una distancia difícil de explicar, de una frialdad que antes no estaba ahí. Frases como, ya no se ven igual, o hay algo raro, comenzaban a repetirse, no como afirmaciones, sino como intuiciones compartidas. Y al mismo tiempo, los medios, siempre atentos a los silencios tanto como a las palabras, empezaron a formular preguntas que no encontraban respuesta. Apariciones individuales donde antes había sido común verlos juntos. Entrevistas en las que los temas personales eran evitados con respuestas cortas, casi calculadas, y en medio de todo eso, los protagonistas no decían nada, ni confirmaban, ni desmentían, manteniendo un silencio que, según algunos analistas, decía más que cualquier declaración. Porque ese vacío de información empezaba a llenarse con hipótesis, con versiones no verificadas que circulaban con cautela, insinuando que detrás de la aparente normalidad, algo se estaba quebrando poco a poco. Y así, el paso del tiempo fue acumulando señales, cada una más difícil de ignorar que la anterior, como si durante esos 10 años se hubiera ido formando, sin que nadie lo advirtiera del todo, una grieta que ahora comenzaba a hacerse visible, no de golpe,
sino a través de esos pequeños momentos que, al ser recordados, parecían encajar en un patrón inquietante, y mientras la historia avanzaba hacia un punto que todavía no se nombraba abiertamente, la sensación crecía. Una sensación persistente, casi inevitable, de que algo estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas, algo que no podía verse con claridad, pero que empezaba a sentirse en cada gesto contenido, en cada ausencia, en cada silencio prolongado, como si, sin que nadie lo dijera en voz alta, una verdad incómoda estuviera tomando forma lentamente. Y es en ese punto, cuando todo parece detenerse por un instante, cuando, según múltiples fuentes, la verdad comenzó a tomar forma de una manera tan silenciosa que casi nadie pudo percibir el momento exacto en que ocurrió, porque se dice que la prueba de ADN no fue anunciada, no fue discutida en público, no hubo una conversación visible que marcara el inicio. Simplemente sucedió, en privado, en un espacio donde las palabras, al parecer, dejaron de ser necesarias, y hasta hoy nadie ha podido confirmar con certeza quién tomó la decisión primero, quién sugirió dar ese paso que, según se comenta, cambiaría por completo el significado de los últimos 10 años. Y sin embargo, lo que sí se repite en distintas versiones es la atmósfera de ese instante. Una habitación en silencio, una mesa sin desorden, un sobre cerrado que permanecía intacto durante unos segundos más de lo habitual, como si el tiempo mismo dudara antes de avanzar. Y luego, el gesto mínimo, casi imperceptible, el sobre que se abre, el papel que se despliega lentamente, y una mirada que se detiene demasiado tiempo, como si en esas líneas no solo hubiera datos, sino algo más profundo, algo que no podía ser ignorado ni reinterpretado. Porque lo que siguió, según algunos testigos indirectos, no fue una explosión. No hubo gritos, no hubo confrontaciones dramáticas como las que muchos habrían imaginado, sino todo lo contrario. Un cambio casi invisible, una quietud distinta, una forma de estar presente pero distante al mismo tiempo, como si, en cuestión de segundos, algo se hubiera desconectado sin hacer ruido. Y es ahí donde la historia empieza a volverse más difícil de asimilar, porque si aquello que se insinuaba era cierto, si los resultados reflejaban lo que algunos rumores sugerían, entonces la pregunta ya no era qué había pasado en ese momento, sino qué había estado ocurriendo durante todos esos años sin que nadie lo supiera con claridad, porque cada recuerdo, cada celebración, cada instante compartido, parecía quedar suspendido bajo una nueva luz, una luz incómoda que obligaba a reinterpretarlo todo, y desde fuera, las reacciones no tardaron en aparecer. Primero como sorpresa, luego como duda, comentarios que hablaban de incredulidad, de la dificultad de aceptar una posibilidad así, mientras otros preferían no opinar, como si cualquier palabra pudiera resultar inapropiada frente a algo tan delicado. Y en el círculo más cercano, según se dice, el silencio fue aún más evidente. Nadie confirmaba, nadie negaba, solo miradas contenidas, gestos medidos, una tensión que no necesitaba explicarse para sentirse, y en medio de todo eso, él, José Coronado, permanecía en una posición que muchos describen como inmóvil. No porque no entendiera lo que estaba leyendo, sino porque, según algunas interpretaciones, estaba procesando algo que no podía resolverse de inmediato, algo que no se enfrenta con una reacción instantánea, sino con un silencio prolongado, un silencio que, lejos de ser vacío, parecía cargado de todo lo que no podía decirse en ese momento. Y así, mientras la verdad, o aquello que se creía que era la verdad, comenzaba a asentarse lentamente, el entorno entero parecía contener la respiración,
como si todos esperaran una reacción que no llegaba, una palabra que no se pronunciaba, un gesto que rompiera esa quietud. Pero nada de eso ocurría, porque no todas las verdades generan ruido al aparecer. Algunas simplemente cambian el aire y dejan a quienes las enfrentan completamente en silencio. Y después de todo, el ritmo cambia. No de forma abrupta, sino como si alguien bajara lentamente el volumen de una escena que ya no necesita palabras, porque, según se percibe desde fuera, nada parece haber cambiado. Y sin embargo, todo es distinto. La casa sigue ahí, exactamente como antes. Las mismas paredes, los mismos pasillos, la misma luz entrando por la ventana a la misma hora del día. Pero hay algo en el ambiente que ya no encaja del todo, como si el silencio tuviera ahora un peso diferente. Las fotografías familiares continúan colgadas en su lugar, intactas, congelando momentos que, en otro tiempo, fueron interpretados como felices. Sonrisas capturadas, abrazos detenidos en el tiempo, miradas que parecían seguras. Y ahora, simplemente están ahí, sin explicación, sin contexto nuevo, solo existiendo, mientras una silla permanece en un rincón, sin que nadie la ocupe, día tras día, como si esperara algo que no termina de suceder. Y en medio de ese espacio que se mantiene igual pero se siente distinto, los niños continúan con su rutina. Van, vienen, ríen, se mueven por la casa como siempre lo han hecho, sin que desde fuera pueda saberse qué se les ha dicho, o si alguien les ha dicho algo en absoluto. Porque no hay declaraciones, no hay confirmaciones, no hay relatos que aclaren qué ocurre realmente dentro de esas paredes. Y mientras tanto, él aparece menos. Sus presencias se vuelven breves, medidas, sin detenerse demasiado, sin responder preguntas largas, sin ofrecer explicaciones que puedan cerrar lo que permanece abierto, como si cada silencio fuera una elección, o tal vez una necesidad. Y fuera de ese espacio privado, el ruido continúa. Los rumores no desaparecen, circulan, se transforman, regresan con nuevas versiones. Las preguntas siguen apareciendo en entrevistas, en titulares, en conversaciones que intentan reconstruir algo que no ha sido dicho en voz alta, pero no hay respuestas claras. No hay una frase que defina lo ocurrido, solo fragmentos, percepciones, intuiciones que se acumulan sin llegar a un punto final. Y así, la historia no se cierra, no se resuelve. Permanece suspendida en ese lugar donde todo parece haberse detenido sin desaparecer del todo, mientras la vida sigue avanzando en silencio, sin explicaciones, sin confirmaciones, dejando únicamente esa imagen que no cambia, la casa, las fotos, la silla vacía y un espacio que, aunque sigue ahí, ya no se siente igual. Y luego llega la imagen final, no como una respuesta, sino como un espacio que permanece abierto. Una tarde que cae lentamente, sin prisa, con una luz tenue que atraviesa la ventana y dibuja sombras largas sobre el suelo. Todo parece en calma, demasiado en calma, dentro de la casa. Nada se mueve, nada cambia. Como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese punto donde ya no hay nada más que decir, y en medio de esa quietud, un hombre permanece de pie, inmóvil, mirando hacia el exterior, sin gesto claro, sin palabras, sin reacción visible. Solo una presencia que parece sostener todo lo que no fue dicho, todo lo que quedó suspendido en el aire sin encontrar una forma de salir. La luz toca su rostro, pero no revela nada, no explica nada, solo ilumina una escena que desde fuera parece simple, pero que guarda algo más profundo, algo que no puede nombrarse, y mientras tanto, la cámara comienza a alejarse lentamente, sin cortar,
sin interrumpir ese silencio, retrocediendo paso a paso, dejando que la distancia haga lo suyo, convirtiendo la figura en una silueta cada vez más pequeña, más lejana, hasta que la puerta queda en el centro del encuadre, entreabierta, sin cerrarse del todo, sin abrirse por completo, como si aún existiera algo en medio, algo que no ha terminado de definirse, y dentro ya no se distingue con claridad lo que ocurre. No hay movimiento evidente. No hay señales que indiquen un final o un comienzo, solo ese espacio suspendido, donde nadie puede asegurar qué ha cambiado realmente, y que, tal vez, nunca fue lo que parecía ser.